Aquí estoy, el primer episodio del 2026. He tardado un poquito en volver a aparecer porque he estado mirando la forma de hacer este vídeo y poder incluirlo también en Spotify, pero parece que por el momento no es posible, aunque creo que no va a tardar mucho, ¿vale? Esta opción. Pero no quería pasar más tiempo sin aparecer, sin traerte un nuevo tema aquí en este programa de cómo vivir con calma mental. Y el tema que hoy me apetece mucho tratar tiene que ver precisamente con la dificultad para salir del sufrimiento. Honestamente, esto es un temazo en sí mismo, porque parece como si esto no pudiera ser, ¿vale? Como si sí o sí todas las personas quisiéramos salir del sufrimiento. Y lo cierto es que a veces, aunque no nos demos cuenta, preferimos seguir donde estamos antes de hacer cualquier tipo de cambio y aunque duela, ¿no? Estamos escogiendo de una forma u otra el sufrimiento. Así que hoy quiero hablarte de esto, que es algo profundamente incómodo, pero no por ello menos real. Y honestamente, no tanto del sufrimiento en sí, sino de la capacidad, de la incapacidad o de la dificultad para salir de este sufrimiento. Decía Buda que el dolor forma parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Él lo hablaba en base a una metáfora como de dos dardos, ¿no? Decía que el primer dardo, el dardo de la pérdida, es inevitable, ¿no? Si estás vivo, este primer dardo te va a alcanzar porque la pérdida es inherente a la propia vida. Sin embargo, el segundo dardo, que tiene que ver con todo el relato que tú construyes alrededor de esa pérdida, de ese primer dardo que te ha alcanzado, tiene que ver con el sufrimiento y por eso es opcional. No porque sea opcional generar el relato, que a cierto nivel también, sino porque el libre albedrío tiene mucho que ver con la forma en la que nos relacionamos precisamente con la pérdida y con toda la carga emocional que esta pérdida trae. Y cuando hablamos del concepto de la pérdida, aquí no hablamos solo de perder una pareja, de perder un trabajo, ¿no? O de perder, yo sé, un modelo de vida, sino que hay una parte fundamental de cuando una persona no se siente muy bien consigo misma, que tiene que ver con un cambio en la identidad, la pérdida de lo que creía que soy y no saber muy bien qué soy, ¿no? A momento presente. Entonces, quería trabajar esto hoy o tratar el tema hoy porque a veces creemos que no avanzamos porque no sabemos cómo hacerlo, pero muchas veces no avanzamos porque sin darnos cuenta lo que está sucediendo es que no estamos listos para soltar aquello que duele. Todo esto viene al hilo de esta última semana, la semana del 12 de enero, que he acompañado, ¿no?, a la semana formativa de Recupera el Rumbo. Ha sido maravillosa, donde han habido grandes tomas de conciencia. Y sin embargo, también detecto, ¿no?, la resistencia al cambio, la resistencia a invertir en una misma para abrazar, ¿no?, ese estado de paz, de bienestar, ¿no?, y de plenitud que a poco que preguntes a todo el mundo quiere, ¿no? Pero sin embargo no todo el mundo está dispuesto a soltar aquello que nos lo está impidiendo y sobre todo a accionar hacia aquello que me lo pueda facilitar, ¿no? Entonces, vamos a adentrarnos en este tema utilizando un poco la idea de fondo de que esta realidad en la que vivimos, de que la existencia, imagínate que es como un juego. Y cuando empezamos a vivirlo de esta forma, podemos empezar a plantearnos si esto es un juego, quiénes son los contrincantes, quién es el avatar, ¿no?, que interpreto, quién es el verdadero jugador, cuál es el campo de juego, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Hay toda la casuística alrededor de la idea de que esto es un juego. Y a mí la forma en la que me parece muy atractivo poder adentrarme en esta metáfora es la idea de que ah, en realidad el campo de juego no es el exterior, no es el mundo exterior, el mundo de la forma y la materia, sino que es el mundo emocional, es el verdadero campo de juego. Y por lo tanto, el contrincante jamás es una persona física o una situación que venga de fuera, externa, sino que en todo momento el contrincante lo llevo puesto y tiene que ver con mi mente.
En esta metáfora, em, el avatar es la persona que está interactuando con el juego. Mi avatar se llama Alba, el tuyo tendrá su propio nombre. Y al mismo tiempo el jugador es esa conciencia testigo, ese ser, lo podemos llamar el yo superior, el ser esencial, como tú lo quieras llamar, al que muchas tradiciones a lo largo de la historia de la humanidad han apuntado, ¿no? En esa filosofía perenne que apunta como a esa realidad sutil más allá de la dimensión persona y que está operando desde lo profundo. Esta parte más esencial que se experimenta de una forma, la verdad, que muy evidente cuando uno se adentra en las prácticas contemplativas y cuando se trabaja y demás, es una parte del ser humano que inherentemente es paz, inherentemente es paz. Por lo tanto, no es descabellado afirmar la idea de que eh, nuestra parte más esencial, más el sustrato base de lo que somos, de lo que nuestra conciencia es, tiene más que ver con la paz que con el miedo. Por lo tanto, todo aquello que nos lleva a experimentar miedo tiene que ver con nuestro mayor contrincante y que, insisto, no tiene nada que ver con la pareja, el jefe, amistades, situaciones X, tal, sino que tiene sobre todo que ver con la forma en la que percibimos eso que ocurre en el exterior y que, por lo tanto, está regido por la mente, ¿no? Por la mirada de la mente de este personaje egoico que está muy basado en miedo. Por lo tanto, ¿qué papel tiene en toda esta historia el sufrimiento? Bueno, pues el sufrimiento precisamente es lo que permite que tú sigas manteniendo tu atención y por lo tanto tu conciencia en el miedo. Y cuando eso sucede, digamos que si esto es un juego, ¿no? Y estamos jugando una partida, pues cuando esto sucede probablemente estás entre comillas, perdiendo la partida porque te estás identificando con esa parte que está más regida por el miedo que por el amor, por la paz, por la confianza, por la intuición, llámale como tú quieras. Pero sí que siento muy importante poner el foco y de ahí un poco la intención, ¿no? de este episodio, y es que si esto fuera tan fácil, probablemente no habría tanta gente sufriendo. Y sin embargo, el sufrimiento, honestamente, es uno de los grandes males del ser humano desde de todos los tiempos, te diría, sin ningún riesgo a parecer exagerada. Entonces, es clave para mí que se comprenda que eh, cuando nos estamos manteniendo en el sufrimiento muy a menudo no es porque seamos masoquistas, sino porque probablemente hay un sustrato familiar, hay un sustrato identitario o nos está evitando algún tipo de responsabilidad y por ende miedos que puedan estar asociados, ¿no? Me explico. Hay lo que se le conoce como las lealtades familiares, para que nos entendamos, y eso hace que perpetuemos creencias, comportamientos y formas de vida que a lo mejor no están del todo alineadas con nuestra coherencia interna, pero que sí que forman parte de lo que se espera de nosotros. Por lo tanto, bueno, permite que a pesar de que es sufrimiento, pues sigamos sintiendo que formamos parte del clan. Y a veces, ¿no? Lo que decía, pues este sufrimiento tiene mucho que ver con dar pie y entidad a cosas que hemos vivido y que justifican tal vez formas de pensamiento, que nos amparamos bajo el yo soy así, mi vida ha sido dura, esto es lo que me ha tocado, ¿no? Es como si, no sé, una sentencia absoluta. Y por otro lado, pues está toda esta parte, ¿no? de la evitación, ¿no? A asumir la responsabilidad real, que con los años y la experiencia me doy cuenta que tiene mucho que ver con el permiso a vivir y a entrar en contacto con tu propia luz y hacerte cargo y dueña de tu propio bienestar. Y eso vincula mucho con la idea de
un poco, hay que decirlo, un poco infantil, ¿no? De que siempre vamos a necesitar como que haya alguien detrás para cuidarnos, para sostenernos, para tal. Y evidentemente que necesitamos de una red, pero ser adulto implica que yo me hago responsable de mi mundo interno, de mi propio autocuidado, de mi propio bienestar, ¿no? A pesar de que efectivamente el contexto tiene mucho que decir. Entonces, un poquito resumen de esta primera parte de lo que quiero tratar en este episodio tiene que ver con el beneficio oculto de mantenerte en el sufrimiento. Tal vez este mantenerte en el sufrimiento, no hacer ningún cambio, no accionar al cambio, no adentrarte en la incomodidad de transitar esas sombras que están impidiendo tu propio bienestar, hay un beneficio oculto. Y este beneficio oculto puede tener que ver con el no tener que tomar decisiones y por lo tanto no tener que equivocarte, el no tener que exponerte, el no estar expuesta a la mirada del otro y por lo tanto tal vez al rechazo. Y esto no es un juicio, es simplemente una propuesta para que observes de forma genuina qué es lo que está dificultando tu propio cambio y tu propio crecimiento, ¿vale? Desde el amor. Sobre todo porque esa parte de ti que siente que necesita mantenerse en el sufrimiento, ¿no? Y que tiene que ver con esa mente egoica muy basada en el miedo, pues está ejecutando estos mecanismos porque probablemente considera que no hay otra salida y que es la forma más eficiente para garantizar tu bienestar y tu supervivencia. Entonces, si bajamos todo esto como más a tierra, vamos a darnos cuenta de que en realidad el miedo que tienes no es miedo a cambiar, es miedo a la paz, porque probablemente es un territorio desconocido para ti. Entonces, mm, me doy cuenta de que muchas personas lo que temen no es sufrir menos, a lo que temen es a estar en un estado de calma porque sienten un cierto vértigo al posible vacío que eso implique. Tienen miedo a la claridad porque irremediablemente cuando la claridad aparece uno tiene que actuar y por lo tanto ya no puedes mirar hacia otro lado, no puedes escudarte en nada. Y obvio a la coherencia, porque ya no hay ningún tipo de excusas. Y la coherencia, a pesar de que de la piel hacia adentro genera una paz brutal porque no hay conflicto, no hay conflicto, sí que puede pasar que de la piel hacia afuera genere una serie de tensiones o una serie de malestares o incluso una serie de movimientos silenciosos pero presentes que implican que hay personas en tu vida que se van, hay personas que llegan, se genera una serie de movimientos y de cambios, porque al fin y al cabo la coherencia implica que pones de alguna forma límites a lo que es importante para ti y lo estableces como prioridad, ¿no? Tus valores, lo que para ti importa. Entonces desaparece esa parte como de prostitución emocional para querer encajar, porque estás en paz contigo. Así que quiero lanzarte 3 preguntas poderosas, ¿vale? Para remover un poco esta conciencia y para que te des cuenta, simplemente te des cuenta de qué parte de ti, ¿no? Está generando esta cierta comodidad en el sufrimiento, ¿no? Entonces, la primera, y apuntando directamente a esto, ¿qué parte de ti se quedaría sin función si dejaras de sufrir? ¿A qué tendrías que renunciar si estuvieras en paz? Atención, no sé, pertenencia, lo que sea. ¿Y qué decisión aparecería si ya no hubiera ruido? No hace falta que lo respondas ya, yo te lo lanzo aquí. Y sí que me gustaría añadir una cuarta pregunta a esto que tiene mucho que ver con el ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir sosteniendo ese estado de malestar interior? ¿Hasta cuándo? Una de las grandes trampas, ¿vale? De todo este mecanismo y que se ve de forma muy evidente tiene mucho que ver con el posponer a futuro la transformación y el bienestar, que se ampara bajo la excusa de muchas cosas, ¿eh? Tipo el famoso ya lo haré, ya me apuntaré, ya en la próxima, ya, ¿no? Como a futuro, ¿no? Entonces, claro,
el posponerlo a futuro tiene un poco el hándicap que siempre va a haber cosas, porque así se propone en el juego, ¿no? Siempre va a haber cosas que van a demandar de tu atención fuera de ti, pero recuerda siempre que el juego se juega dentro y que además este juego, este campo de juego, no tiene nada que ver con el entendimiento racional. Hoy en día estamos en la era de la información. Yo estoy desde el 2018 creando podcast, episodios para que pues quien quiera pueda entrar, ¿no?, en este estado de conocer un montón de cosas, pero honestamente esto no va de entender, sino que va de integrar, va de implicarse activamente en la transformación. Por lo tanto, mm, este ya lo haré, que además es un poquito peligroso porque se puede ver como sustentado en la falsa idea de que ya estoy haciendo algo porque estoy leyendo mucho o porque estoy escuchando podcast, no es suficiente como para integrar la transformación real, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un momento clave que llega más o menos tarde, depende, pero que yo en la experiencia me he dado cuenta de que sí o sí siempre acaba llegando. Y es ese momento en el que ya no necesitas más información, sino que lo que se requiere es presencia sostenida y acompañamiento real, ¿no? Porque es un punto en el que es como, es que ya lo sé todo, o sea, sí, ¿no? Todo lo que leo me suena, me suena, me resuena, he intentado a lo mejor incluso meditar, pero es que no, es que me cuesta, es que... ¿Vale? Y sé que este es el camino, intuyo que este puede llegar a ser el camino, pero ostras, no sé cómo hacerlo, ¿no? No sé cómo hacerlo. Y es absolutamente normal, porque date cuenta de que contra quien estás luchando, quien tiene verdadero problema, es tu propia mente, que es la que ha generado el problema. Entonces, intentar tú misma abordar la solución desde esa parte de ti que ha generado el problema es sí o sí hacerte trampas al solitario. O sea, en algún momento te vas a poner una zancadilla y no vas a querer ver más allá de lo que se está mostrando, ¿no? Por una cuestión de protección. Y también aquí siento importante hacer como nota al pie, que nada de lo que estoy diciendo tiene que ver directamente con la voluntad personal. Muchas veces llevamos a cabo este tipo de estrategias porque desde lo inconsciente, el inconsciente es muy poderoso, nos está todo el rato intentando proteger y la clave no está en sentirse culpable por eso, sino precisamente en dejarse acompañar y dejarse sostener por y para, o sea, por alguien que haya transitado ese camino y que pueda ver más allá de lo evidente, ¿sí? Entonces, también es cierto que cuando el alma está preparada para ser reencontrada para ese siguiente punto de evolución, aparece el maestro, aparece la oportunidad y de ti depende aprovechar eso. Sobre todo porque, y esto es absolutamente fundamental, y además hoy en día que hay tanto ego espiritual y tanto gurú, siento que es un mensaje como que queda un poco en un segundo plano, la presencia de un maestro o del acompañante o de la oportunidad para esta transformación no significa que la sanación venga de esta persona. Un acompañante, maestro, llámale como quieras llamar, no te transforma. En el fondo, es un llamado de tu alma que ha puesto en el camino a esa persona para recordarte lo que ya está en ti, lo que tú ya eres, porque también está en ti esta capacidad de sanación. Es como una parte tuya, un fractal tuyo que ha salido, ¿no?, en este videojuego para recordarte tu propio camino a casa, ¿sí? Entonces, te cuento todo esto porque, como te decía, la semana pasada estuvimos haciendo la semana formativa de Recupera el Rumbo, ¿no? Y ahora mismo hay plazas para el acompañamiento individual, ¿vale? Para esas personas que sintáis que queráis dejar de sostener aquello que ya no es verdad para vosotras y que estáis realmente implicadas a llevar a cabo este cambio y este camino de reencuentro a vosotras, ¿sí? Entonces, si estás cansada de dar vueltas, de sobreanalizarlo todo, de llenarte de información, pero sin saber muy bien cómo aplicar todo esto. Si estás sintiendo que
que a pesar de que lo has probado todo, sola no puedes, ¿no? Una de las grandes cosas que me han dicho las personas que han tenido grandes transformaciones, que forman parte de los éxitos, era que sentían mucha culpa de no poder hacerlo solas. Evidentemente que no puedes hacerlo sola, por lo que te decía, porque tu mente generó el problema, tu mente va a poner trabas en la solución. Es así de fácil. Por lo tanto, la presencia de algo y en externo es absolutamente fundamental en este tipo de caminos, ¿no? de autoconocimiento. Y sí o sí es requisito indispensable pues el querer mirar con honestidad lo que hay dentro. Insisto, las plazas están abiertas. Si quieres que lo hablemos, aquí debajo te voy a dejar la descripción de este... perdón, aquí en la descripción te voy a dejar el enlace para que charlemos, ¿vale? En esta sesión de valoración totalmente gratuita. Y si me estás viendo, me estás escuchando, sientes que no estás en el momento para llevar a cabo nada de todo esto, pero sí sientes que estás teniendo dificultades para salir del sufrimiento, siento que la cuestión clave aquí es darte cuenta de cuál es el beneficio oculto que te está llevando, que te está trayendo este sufrimiento en cuanto a protección, es decir, de qué te protege, qué te evita, qué te permite, porque probablemente para tu mente, para una parte profunda de tu mente, considera que es un poco el menos malo, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, el malo conocido es este estado de sufrimiento que se mantiene más o menos estable, pero que, bueno, hace que estés en vida. Y sin embargo, peor sería para esta parte de tu psique adentrarte en ese desconocido de lo que puede haber ahí detrás. Lo revolucionario es darte cuenta de que, un poco como en la caverna de Platón, ¿no? Que estaban mirando la pared y veían las sombras, las veían enormes y tenían como miedo de esas sombras proyectadas. Lo maravilloso es tener la valentía de darte la vuelta, ¿no? De mirar a los ojos a esos miedos y darte cuenta de que a pesar de que los estás sintiendo en el presente, quedaron probablemente encapsulados en el pasado en un nivel de conciencia súper distinto y que lo que, entre comillas, único que falta es actualizar el sistema para que te reencuentres desde tu poder personal de presente y tu nivel de conciencia actual para hacer frente a todo aquello que quedó ahí encapsulado. Evidentemente, insisto, para ello es súper importante la presencia de alguien que pueda acompañarte. Esto es lo que quería contarte hoy. Recuerda, para mí será un súper placer hablar contigo, que charlemos tranquilamente de tu caso para evaluarlo y ver si soy la persona que te pueda acompañar en este camino de reencuentro hacia ti. Tienes toda la información en la descripción del episodio y te mando un fuertísimo abrazo. Hasta la próxima, que espero que sea súper prontito. Un abrazo fuerte.